Bienvenidos seáis todos a este canal de los horrores, de los misterios sin resolver y las historias que quizás sean más que vulgares invenciones. En el relato de hoy descubriremos que es mejor no llamar a la muerte si no quieres encontrarte de frente con la dama y su guadaña mortal. Adentraros conmigo en esta historia de terror que seguro que lo pasaremos de miedo. Había una vez, en un pueblo olvidado por el tiempo, una historia que nadie se atrevía a contar en voz alta, menos aún durante la noche. Era el relato de la parca, la dama oscura que venía a buscar a aquellos que por imprudencia o ignorancia la llamaban sin saberlo. Se decía que la parca acechaba en las sombras, que sus pasos apenas rozaban el suelo y que sus ojos vacíos podían ver a través de las paredes, incluso en la negrura absoluta. Cada cierto tiempo se escuchaba que alguien desaparecía sin dejar rastro, y siempre era alguien que había desafiado a la parca de alguna manera. Los niños, con el tiempo, aprendieron a no mencionar su nombre, ni a desafiarla, pero había quienes creían que la historia no era más que una fábula, un cuento de terror para asustar a los más pequeños. Así, en una fría noche de invierno, un niño llamado Tomás se encontró en casa de su abuelo, escuchando una versión aún más escalofriante de aquella historia. El abuelo, un hombre con el rostro marcado por los años y la mirada de quien ha visto demasiado, le advirtió: «Escucha bien, Tomás, porque esto es real. Si alguna vez te atreves a pronunciar el nombre de la parca en la oscuridad, ella vendrá. No importa dónde te escondas, ni cuántas puertas cierres, ella siempre encuentra quien la llama. Su presencia es como el viento gélido que te roza sin que lo veas. Solo los valientes o los tontos la llaman, y de esos ninguno vuelve». Pero Tomás, que apenas tenía 12 años y se creía invencible, solo sonrió con suficiencia. A sus amigos les parecía más una aventura que una advertencia. Aquella misma noche, después de escuchar la historia, Tomás ideó un plan que lo haría la envidia de todos. Se adentraría solo en el bosque y llamaría a la parca. Bajo la tenue luz de la luna, Tomás se escabulló de su casa y corrió hacia el bosque. La niebla cubría el suelo y cada paso resonaba en el silencio de la noche. Cuando llegó a un claro entre los árboles, se detuvo, se armó de valor y susurró, casi con burla: «Parca, si eres real, ven a buscarme». Por unos segundos, el silencio le devolvió su eco. Tomás se rió, satisfecho de su desafío. Pero entonces, de la nada, un susurro helado recorrió el aire. Fue como si la niebla cobrara vida, envolviéndolo en una especie de abrazo gélido, inmóvil. Los árboles crujían alrededor de él y la temperatura descendía cada vez más hasta que el aliento de Tomás se transformó en pequeñas nubes de vapor. Sentía una presencia, algo que estaba allí, observándolo. Con el corazón latiendo cada vez más rápido, Tomás intentó moverse, pero sus piernas no respondían. Es como si el suelo lo estuviera atrapando. De pronto, una sombra surgió entre la niebla, una figura encapuchada que parecía deslizarse sin tocar el suelo. Sus ropas oscuras y desgastadas parecían absorber la luz de la luna y su rostro estaba oculto, salvo por los dos ojos profundos, vacíos, que miraban directamente a Tomás. Él quiso gritar, pero su voz se desvaneció en su garganta. La parca levantó una mano esquelética, señalándolo. Un sonido surgió de sus labios, un susurro que le heló la sangre. «Me has llamado».
Y ahora ya no puedes huir. La figura avanzó hacia él, lenta pero segura, mientras Tomás retrocedía hasta chocar contra un árbol. Su respiración era rápida y superficial. El terror lo envolvía como un manto, paralizándolo. A medida que la parca se acercaba, Tomás sintió como algo en su interior se quebraba. Era como si el suelo se deslizara bajo él, como si la realidad se desvaneciera, y en ese instante comprendió el terrible error que había cometido. Intentó pedir perdón, gritar, pero no salió un solo sonido de su boca. Lo último que vio fue la mano de la parca extendiéndose hacia él, fría y dura como el mármol, envolviendo su rostro en una oscuridad infinita. A la mañana siguiente, sus amigos fueron al claro, preocupados por su desaparición. Pero allí no había rastro de Tomás, solo un sombrero cubierto de escarcha. Nadie volvió a mencionar su nombre, y nadie se atrevió a preguntar lo que todos sabían en silencio. Cuando llamas a la parca, ella siempre viene, y nunca se va sola. Interesante historia, ¿verdad? Espero que os haya gustado este relato y no os haya sugestionado vuestros sueños. Recordad que la oscuridad acecha en todas partes, así que tened cuidado de no abrir los ojos mientras dormís, o puede que no os guste lo que veáis. Como siempre, dadle un like al vídeo y suscribiros al canal para escuchar más historias aterradoras que os helarán la sangre. Y por supuesto, compartirlo para que la comunidad sea más grande y que más almas como las vuestras me pertenezcan. Hasta el próximo relato.